Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, Douglas, quisiera saber entonces, ¿por qué Cambio Democrático finalmente se abstuvo de votar el día sábado en la madrugada cuando se ha decidido la recomposición de la nueva Junta Directiva concretamente? El partido se trazó en esta legislatura una meta y fue ser coherentes de nuestro comportamiento desde que venimos ejerciendo política partidaria, sobre todo a nivel de la Asamblea Legislativa. Y entonces, siendo coherentes con la posición que habíamos adoptado, no solo en la legislatura pasada, sino al inicio de esta, donde no suscribimos el protocolo de entendimiento, mantuvimos nuestra posición y por eso este servidor se abstuvo. ¿Con qué argumentos? En primer lugar, nosotros no participamos en el proceso de pláticas que se desarrolló. Si tuvimos algún nivel de información de bilaterales donde nos decían, miren, esto está sucediendo, pero no es lo mismo que tú estés participando en el proceso. Eso es una cosa muy distinta, en primer lugar por eso. Y segundo, debemos decirlo porque consideramos, tal como lo dice el presidente Mauricio Funes, que en esta etapa el país necesita un comportamiento responsable, particularmente de los partidos políticos. Y además, creo que de alguna manera debe de actuarse en este momento con mucha serenidad, con mucha madurez política, y ciertamente, aunque ha habido un movimiento de 12 diputados que tú no puedes ocultar, que de alguna manera cambia la correlación, los votos en el Congreso, eso no significa que uno no deba de medir la consecuencia de los actos en el mediano plazo sobre todo. ¿Crees tú, que se ha replicado las experiencias negativas del pasado? Es decir, en el pasado recuerdo que siempre se ha criticado el hecho de que en un momento determinado los madrugones, las decisiones precipitadas, apresuradas y sobre la base estrictamente de la aritmética legislativa. Es decir, el Partido Arena contaba con el PCN o el PS en un momento determinado y la legislación que querían aprobar ahí iba, o cualquier reestructuración a esos niveles. ¿Crees tú que estamos ante un escenario muy parecido a ese? Vaya, yo no voy a excusar las formas, incluso esto de que sucedió a la medianoche, que era algo que siempre hemos criticado del pasado, pero también en este punto hacer un llamado de atención, William, para que exista memoria histórica. Los primeros que empezaron a hacer este tipo de cosas, recordémoslo perfectamente, para que no quede lugar a dudas, fueron los partidos de la derecha en la Asamblea Legislativa. Y eso tampoco debe de olvidarse, porque también ahora se ha dado por señalar todo esto como, en algunos casos, una monstruosidad, y olvidando completamente todo lo que sucedió. Ahora, mal de muchos, consuelo de tontos. Esto, insisto, no significa que no reflexionemos con serenidad de la importancia que reviste el hecho de garantizar una estabilidad política, porque estos acontecimientos, ese es otro tema que ha sido abordado muy poco, generaron una infuncionabilidad del órgano legislativo. Las comisiones no lograban quórum, no se podían abordar los temas de la agenda nacional. Hubo una semana donde no se realizó una sesión plenaria que debió haberse realizado porque estaba legalmente convocada con quórum de Asamblea Legislativa, y en fin, una serie de acontecimientos que te sitúan en el hecho de que la estabilidad política para esta etapa del país es importantísimo. A ver, Douglas, para cerrar entonces muy rápido, debo entender entonces que Cambio Democrático intenta ser coherente con su planteamiento, es decir, si lo que en aquel pasado, como tú dices, hay que tener memoria histórica, se hacía mal, tampoco se puede seguir haciendo mal, aunque los actores hayan cambiado, o algunos actores. A riesgo de ser criticado, como partido de izquierda, Cambio Democrático va a seguir siendo coherente con su planteamiento de que debe de haber un ejercicio con ética, sobre todo en la Asamblea Legislativa, y siendo consecuentes con ello, es que nos abstuvimos en esta ocasión en la Asamblea. Perfecto, vamos a la pausa, volvemos con más de la entrevista en línea.